Nunca tuve hijos, pero mis 2 niñas pequeñas me llamaban mamá. Y después de que Mark muriera, descubrí un secreto suyo. Si no lo logro, protege a las niñas de ellos. Creo que se refería a las drogas. Se refería a su familia. Dicen que el dolor viene en oleadas, pero para mí golpeó como un tren de carga y nunca se detuvo. Mi esposo, Mark, murió de una sobredosis de heroína en noviembre. Todavía me estremezco cada vez que lo digo en voz alta. No falleció. No se fue demasiado pronto. Murió de heroína. Mark tenía 36 años. Había estado limpio durante casi una década antes de que todo empezara a desmoronarse el año pasado. Para la mayoría de las personas que lo conocían, Mark era el tipo que había cambiado su vida. Tenía un trabajo estable como contratista, conducía una camioneta Ford destartalada que juró que nunca entregaría, y crió a sus 2 hijas, Addie y Rowan, con más amor y constancia de lo que su madre biológica les dio. Addie tenía 10 años, Rowan 8. No eran mías, no biológicamente, pero desde el momento en que me mudé con Mark, asumí ese papel de madre sin dudarlo. Les preparaba la comida, las llevaba al colegio, me quedaba despierta con ellas cuando tenían gripe. Les leía cuentos para dormir con voces tontas y les cosía botones a sus chaquetas. No me llamaban mamá y yo nunca se lo pedí. Pero yo estaba ahí, todos los días, todas las noches. Y eso tiene que contar para algo. Mark y yo nos casamos en 2018. Las cosas iban bien, durante un tiempo. Mentiría si dijera que no tuvimos nuestros problemas. Cualquier relación que comienza con familias mezcladas y traumas viene con algunas minas terrestres. Pero nos queríamos. Dios realmente nos queríamos, creía en Él incluso cuando Él no creía en sí mismo. Entonces llegó el 2024, en algún momento de marzo empecé a notar cambios en Él. Estaba más irritable, distante, le temblaban las manos cuando pensaba que yo no estaba mirando, dejó de comer en la mesa, empezó a desaparecer durante horas. Al principio me convencí de que era estrés, el trabajo había estado flojo y discutíamos más por dinero. Pero luego encontré una cuchara quemada en el cobertizo detrás de la casa. Y una jeringa. Ni siquiera trató de negarlo. Simplemente se derrumbó, cayó de rodillas y sollozó en mi regazo como un niño pequeño. Lo siento, Jules, no dejaba de decir, lo siento, no quiero ser esta persona. Quería creerle, pero también sabía que el amor no era una cura para la adicción. Nos separamos ese verano. No fue un castigo, solo necesitaba protegerme. Todavía lo amaba y esperaba que tal vez un tiempo separados fuera la llamada de atención que necesitaba. Recé por un milagro. No llegó. En noviembre, lo encontraron inconsciente en el baño de una gasolinera a 3 pueblos de distancia. Fentanilo. Un guardia de seguridad lo encontró con su teléfono, reproduciendo un mensaje de voz que le había dejado la noche anterior. Solo yo recordándole que las niñas tenían un recital de baile y que le estaba guardando un asiento. Nunca llegó. Las niñas habían estado con sus padres ese fin de semana. Yo fui quien tuvo que decírselo. No puedes prepararte para ese tipo de desamor. No en los ojos de una niña. Después del funeral todo sucedió muy rápido. Sus padres, Tom y Marilyn, se quedaron a cargo de las niñas a tiempo completo. Al principio pensé que tal vez era lo mejor, darles cierta sensación de estabilidad familiar. Todavía las veía a menudo. Me llamaban cuando no podían dormir o me preguntaban si podía ir a trenzarles el pelo antes de ir a la escuela. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, las cosas empezaron a cambiar. Tom y Marilyn estaban obsesionados con la imagen. No querían que nadie en su estrecho círculo suburbano supiera que su hijo había recaído. Inventaron la narrativa. Debe haber sido algo de una sola vez, alguna mala influencia del trabajo. No necesitamos terapia, necesitamos disciplina. Descartaron la idea de la terapia de duelo para las niñas casi de inmediato. Solo hará que se obsesionen con ello, me dijo Marilyn mientras tomábamos un café, con una sonrisa forzada. Necesitan estructura, no a alguien que la sondee en busca de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. Su padre acababa de morir. Su madre, Bianca, estaba sentada en una celda de la cárcel de nuevo, su 4ª vez en otros tantos años. Estas niñas tenían todo el derecho a obsesionarse. Necesitaban ayuda real y profesional, pero Tom y Marilyn no creían en la salud mental, creían en el control. Fue por entonces cuando empecé a investigar algo en toda la situación, la repentina espiral de Mark, la forma en que sus padres parecían más centrados en proteger su legado que en llorar la pérdida de su hijo. Algo se sentía raro. Mientras revisaba el viejo papeleo de Mark, encontré una carpeta de Manila metida en el fondo de su archivador. No tenía etiqueta, solo un montón de fotocopias, descoloridas y arrugadas.
Formularios de admisión del hospital. Uno de ellos me dejó helada. Paciente: Mark L. Barrett. Edad: 11. Lesión: traumatismo cerrado en las costillas y la mandíbula, causa sospechosa. Violencia doméstica. Involucrado el padre. Y luego, garabateado en tinta roja. Caso cerrado. La familia rechazó los cargos. Intervino el representante legal. Ese representante era Tom Barrett, el padre de Mark. Me sentí físicamente enfermo. Mark nunca me habló de esto. Nunca. Pero explicaba muchas cosas. La necesidad constante de aprobación, el complacer a la gente, la adicción. No solo había sido un niño problemático, había sido herido. Y luego silenciado. Seguí leyendo. Escondida detrás de los formularios del hospital había una nota escrita a mano, con la letra de Mark, fechada 6 meses antes de su muerte. Si me pasa algo, quiero que Alejandra se quede con las niñas. No mis padres, ni mi hermana, Alejandra. Ella es su verdadera madre y lucharé contra ellos por esto si es necesario. Ese fue el colmo. Empecé a preguntarme, ¿sabían lo que pretendía hacer? ¿Que planeaba cambiar el testamento y pasarme la custodia a mí? ¿Lo habían intuido? ¿Por eso nunca apoyaron plenamente su sobriedad? ¿Porque un hijo con recaídas era más fácil de controlar que uno libre? Sé que parezco paranoica, pero a veces, las cosas que tachamos de simple tragedia son en realidad algo más oscuro. Hasta el día de hoy, no sé exactamente hasta dónde llegarían para proteger la imagen de su familia. Pero la recaída de Mark no fue aleatoria. Ocurrió cuando estaba tratando de separarse de ellos, tratando de elegir una vida diferente, para él y para las niñas. Y ahora les están haciendo lo mismo a esas niñas. Reescribir el pasado, reprimir el dolor, llamarlo disciplina. No puedo dejar que vuelva a suceder. La carta llegó un martes. Lo recuerdo porque estaba lloviendo esa mañana, con fuerza, frío e implacable, y cuando abrí el buzón, el sobre estaba empapado, la tinta chorreando por los bordes como si ya hubiera llorado antes que yo. Era de Bianca, la madre biológica de las niñas, con matasellos de la cárcel del condado. Escribió en cursiva, como alguien a quien le importaban las cosas. Había manchas donde su mano había temblado, y podía imaginarla encorvada sobre el pequeño escritorio de su celda, mordiéndose el labio hasta dejarlo en carne viva mientras escribía. Alejandra, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero también sé que no quiero que mis hijas pasen por lo que yo pasé. Yo no soy lo que necesitan. Tú sí. Por favor, si puedes, sé su madre. De verdad. Lo leí 2 veces, luego me senté en la mesa de la cocina con el café frío, mirando la pared como si pudiera tener la respuesta. No lloré. No en ese momento. Había algo más pesado que las lágrimas presionándome. Doblé la carta y la guardé en un cajón con la nota de Mark. Me pareció que todavía estaba aquí, susurrando. Esto es lo que quería Jules. Sabes que es así. Así que lo hice. Presenté una petición ante el Tribunal de Familia para adoptar a Addie y Rowan. No fue un movimiento impulsivo. Lo había estado pensando durante semanas. Meses, en realidad. Cada cuento antes de dormir, cada rodilla raspada que besé, cada proyecto escolar en el que me quedé despierta para ayudarles a terminarlo, no eran solo momentos. Eran capítulos de algo más grande. Eran la prueba. Pero aún así me preparé para una pelea. Y tenía razón. Una semana después de presentar la solicitud, recibí una notificación de que Tom y Marilyn, los padres de Mark, habían presentado una contrapetición, objetando formalmente mi solicitud de adopción. No solo eso, sino que ellos mismos solicitaron la tutela, alegando continuidad de la línea de sangre y consistencia emocional. Línea de sangre, como si el amor corriera por el ADN. Su abogado adjuntó una declaración formal en la que afirmaba que habían sido los principales cuidadores desde la muerte de Mark, que mi participación era no legal, no familiar y, esto dolió, emocionalmente excesiva. Como si preocuparse demasiado fuera un factor descalificador. Pero no estaba preparada para lo que vino después. 2 semanas más tarde me entregaron un paquete judicial que incluía una serie de fotografías impresas, instantáneas borrosas y ampliadas de mí y las niñas en el parque. En una, estoy sentada en un banco mientras Addie y Rowan corren hacia el patio de recreo. En otra, estoy mirando mi teléfono mientras Rowan trepa a las barras de mono. Y allí, en rojo. ¿Negligencia? ¿Comportamiento inadecuado? La implicación era clara. Estaban tratando de pintarme como alguien descuidado, distraído, inseguro. Las marcas de tiempo estaban manipuladas. La narrativa retorcida. Era vil. Supe de inmediato que alguien me había seguido. Alguien había tomado estas fotos sin mi conocimiento. Alguien quería arruinarme. Al principio,
Pensé que tenía que ser Tom, o tal vez Marilyn. Siempre habían sido sutiles en sus juicios, pero no me extrañaría que fueran más allá. Pero entonces, durante una sesión de mediación judicial obligatoria, crucé una mirada con ella. Era Ángela, la hermana de Mark. Ángela, que siempre había sido la pacificadora, la que me regalaba sonrisas suaves y abrazos incómodos en vacaciones. La que traía cazuelas después del funeral y me decía, «Eres más fuerte que todos nosotros, Alejandra». Pero cuando nuestras miradas se cruzaron en esa sala de mediación, algo brilló. Culpa. Reconocimiento. Y así, sin más, lo supe. Era ella. Esa misma semana, un amigo mío que trabajaba a tiempo parcial en un bufete de abogados local lo confirmó. Al investigador privado contratado para documentar las preocupaciones, se le había pagado a través de un fideicomiso, gestionado por Angela Barrett. El fideicomiso pertenecía a un fondo independiente que los padres de Mark habían creado años atrás y del que Ángela se beneficiaría si las niñas permanecían en la familia. No solo intentaban conseguir la custodia, intentaban quedarse con el dinero. No se trataba de amor, se trataba de control. Me miré en el espejo esa noche y me vi como una extraña. Solo una mujer de 30 y tantos años, una mujer que había enterrado a su marido, que quería 2 niñas como si fueran suyas y que ahora estaba siendo arrastrada por el barro por personas que se hacían llamar familia. No era rica. No tenía un equipo de abogados, pero tenía algo que ellos no tenían, la verdad, y la verdad era que no iba a dejarlo pasar. El proceso judicial se prolongó, reuniones, presentaciones, entrevistas con especialistas en bienestar infantil. Respondía a todas las preguntas con calma y claridad. No, nunca les he dado nalgadas. Sí, gano lo suficiente para mantenerlos. Sí, estaría dispuesta a tener visitas supervisadas con todos mis parientes biológicos. Aún así, los susurros me seguían. Yo era la exmujer, la madrastra sin lazos de sangre. Oía a la gente decir cosas como, ¿lo hace solo para llamar la atención? ¿O quizá está obsesionada? Pero ninguna de esas personas vio a Rowan meterse en la cama conmigo en Nochebuena y susurrar, «Echo de menos a papá, pero me alegro de tenerte». Ninguna de ellas vio a Eddie dejar una nota en mi almohada que decía, «¿Puedo llamarte mamá algún día?». Ellos no vivían con la realidad. Yo sí, así que lo dije en el tribunal, alto y claro. Sé que no soy pariente de ellos por sangre, pero los he abrazado cuando vomitaban. Les he cantado cuando tenían pesadillas. Les he preparado almuerzos y he curado sus heridas, y les he enseñado a trenzarse el pelo. No necesito compartir ADN para ser su madre, ya lo soy. Ese momento sacudió algo en la sala, pude sentirlo. Incluso la expresión del juez cambió. El abogado contrario intentó redirigir la conversación, pero la verdad ya había sido dicha, y era mía. Aún así sabía que la lucha no había terminado. Tom y Marilyn no se echaban atrás. Ángela fingió desaparecer, pero yo sabía que seguía moviendo los hilos. Todos los días me sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja en un tribunal construido sobre arenas movedizas. Era casi medianoche cuando oí los golpes, no del tipo que te hace saltar, sin urgencia, sin golpes. Solo un suave y desesperado tap, 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 como alguien demasiado asustado para usar toda su fuerza. Estaba acurrucada en el sofá, todavía vestida. La casa estaba a oscuras excepto por la luz de la cocina, que siempre dejo encendida para las niñas, incluso cuando no están aquí. Abrí la puerta y allí estaba ella. Addie. Descalza. En pijama. Con las mejillas manchadas y la nariz mojada. Estaba temblando, con los puñitos apretados a los lados, y pude ver que se había raspado una rodilla hasta dejarla en carne viva. Addie, lladé, arrodillándome. ¿Qué ha pasado? Cariño, ¿qué? Me echó los brazos al cuello y empezó a sollozar, fuerte y desagradable, como lloran los niños cuando tienen el corazón roto y no saben cómo expresarlo. «He corrido», susurró. «He corrido todo el camino». La envolví en una manta y la senté en el sofá, acunándola como solía hacer cuando tenía gripe. Comprobé si tenía alguna lesión grave. Tenía los pies hinchados y enrojecidos por el frío. Le besé la sien y la abracé fuerte mientras lloraba. «No quiero volver», dijo. «Por favor, no me hagas volver». Me costó un poco entender la historia completa. Al parecer, Marilyn, su abuela, había perdido los nervios esa misma tarde. Addie había estado haciendo preguntas sobre su padre, sobre mí, sobre por qué tenía que vivir en una casa donde nunca estaba bien estar triste. Y entonces Tom dijo algo que la destrozó. «Tu padre era un yonki, Addie. Tienes que dejar de llorar por él y actuar como una Barrett». Me dijo que le hicieron tirar una de las viejas camisetas de Mark con las que se había estado acostando. Luego le dijeron que si seguía sacando el pasado, tendrían que hacer algo al respecto. Me dijeron que debería llamarte Alejandra. No, mamá. Ni siquiera señorita Alejandra. Solo Alejandra. Se secó la nariz con la manga.
y dijeron que papá era un fracaso, que les avergonzaba. Eso fue todo. Fue entonces cuando ella huyó por la puerta trasera, 2 manzanas más abajo, cruzando un barrio lleno de casas dormidas y luces de porche. Llegó al único lugar en el que se había sentido segura, su hogar. Aquella noche lo cambió todo para mí. Hasta entonces, había intentado hacer todo de la manera correcta. Papeleo, audiencias, súplicas, pruebas. Pero el sistema era lento. Los tribunales no tenían prisa, y mientras esperábamos, las niñas vivían en silencio, en vergüenza, en una casa donde el amor venía con condiciones. Entonces me di cuenta de que no podía esperar a que la justicia llegara. Tenía que actuar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le conté lo que había pasado. Presentó una moción de emergencia solicitando la colocación inmediata de ambas niñas en mi casa, a la espera de la investigación. Pero esa no fue la única medida que tomé. Esa tarde, mientras las niñas estaban en la escuela, comencé a limpiar el garaje, mi versión del alivio del estrés. Quería crear un pequeño espacio de arte para ellas. Les encantaba pintar. Mark solía decir que sus pinceladas le recordaban a los fuegos artificiales. Mientras limpiaba un estante polvoriento, me topé con el viejo reproductor de casetes que las niñas usaban para grabar programas de radio falsos. Todavía tenía una cinta dentro, una de esas cintas de plástico transparente de Maxell de los años 90. Pulsé play esperando voces tontas o estática, pero no era estática, era Mark. Su voz estaba cansada, más suave de lo que recordaba, pero inconfundiblemente suya. La grabación crepitaba, como si se hubiera hecho en secreto, en algún lugar tranquilo. Se le cortó la respiración al principio, como si tuviera que convencerse a sí mismo para continuar. Si estás escuchando esto, supongo que las cosas no salieron como yo planeé. Me quedé helada. Alejandra, has hecho más por esas niñas que nadie. Si no estoy aquí, no dejes que mis padres se las lleven. Por favor. No saben cómo amar sin hacer daño. Me enseñaron a callarme, a encogerme, a ser quien ellos necesitaban que fuera. Tú me enseñaste a ser padre. Hubo una pausa, una larga, y luego, si puedes y no es demasiado, críalos. Muéstrales cómo es el amor verdadero. Aunque nunca te llamen mamá, lo sabrán. Me senté en el frío suelo del garaje y lloré hasta que me ardió la garganta. Esa cinta, enterrada en una máquina de plástico junto a una caja de legos olvidados, fue el testimonio más poderoso que pude llevar al tribunal. No era solo su voz, era su último deseo. Presentamos la grabación al día siguiente. El abogado de la parte contraria intentó objetar. Dijo que no era un documento legal. Pero cuando el juez escuchó la voz de Mark, algo cambió en la sala. Incluso Tom miró sus manos, de repente muy interesado en su anillo de bodas. Pero esa no era la única verdad que me quedaba por contar. Durante la última reunión previa al juicio, mientras lanzaban acusaciones y Ángela se sentaba allí fingiendo ser neutral de nuevo, me levanté y dije: ya que estamos hablando de quién es apto para criar a estas niñas, creo que es hora de que hablemos de lo que realmente sucedió hace 5 años. Hubo silencio. Me volví hacia Marilyn, que se había puesto pálida. ¿Recuerdas ese té que me diste después de la cena? ¿El que juraste que era bueno para la fertilidad? Mentiste. Me envenenaste. Tom se sobresaltó. ¿De qué estás hablando? Fui yo quien quedó embarazada, dije. Del hijo de Mark, tu nieto. Y perdí a ese bebé porque tu esposa no creía que yo fuera digna de llevar un barret. Mi voz no temblaba. Ya no. Me quedé, continué, por las niñas. Me quedé porque necesitaban a alguien que las protegiera, y no dejaré que las críen personas que creen que el amor viene acompañado de vergüenza. Ángela se quedó con la boca abierta. Miró a Marilyn como si no la hubiera visto nunca. Ese día salí de aquella habitación sabiendo que había destrozado cualquier ilusión de perfección barret que hubieran construido. El caso aún no había terminado. Todavía quedaban audiencias por venir, pero la marea estaba cambiando. El juez estaba escuchando. El tutor designado por el tribunal empezó a recomendar que me quedara con ellas. ¿Y Adi? Nunca volvió a esa casa. Esa noche, mientras la acostaba, me cogió la mano y me preguntó en voz baja: ¿puedo seguir llamándote Alejandra? Sonreí. Puedes llamarme como quieras, cariño, siempre que te sientas segura. Dudó y luego susurró: ¿puedo intentar llamarte mamá solo una vez? Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Me abrazó y lo repitió: buenas noches, mamá. La abracé como si abrazara al mundo entero. La audiencia final de custodia se fijó para un martes por la mañana. Apenas dormí la noche anterior. Tenía el estómago hecho un nudo. No paraba de repasar todo: documentos, transcripciones, cronogramas, la carta de Bianca, el video de Mark.
Tenía una carpeta llena de verdad y un corazón lleno de miedo, porque a veces la verdad no gana. Los padres de Mark entraron como si estuvieran asistiendo a una gala, no a una audiencia de custodia. Marilyn llevaba un traje burdeos oscuro y pendientes de perlas. Tom llevaba su mejor corbata, la de pequeñas anclas plateadas sobre seda azul marino. No me hablaron al pasar, pero Marilyn me dedicó esa sonrisa familiar, de esas que no le rozaban los ojos. Angela no estaba con ellos. La sala del tribunal era pequeña. Solo había un juez, los abogados, un defensor de menores y algunos testigos clave, sin jurado, sin cámaras, solo paredes desnudas y corazones pesados. Su abogada habló primero, describió a 2 abuelos que intervinieron heroicamente tras una trágica pérdida, los llamó pilares de la comunidad, hizo hincapié en su estabilidad financiera, su plan de jubilación y su deseo de criar a las niñas en el legado familiar. Luego dirigió su mirada hacia mí. La señora Alejandra Harding es, a todas luces, una persona cariñosa, comenzó. Sin embargo, debemos considerar la falta de relación legal, la inestabilidad financiera de un hogar con un solo ingreso y la volatilidad emocional que implica colocar a niñas traumatizadas con una mujer que legalmente fue su madrastra solo por un corto periodo de tiempo. Apreté los puños bajo la mesa. Ella procedió a presentar pruebas, fotos de mi pequeña casa, una copia de mi modesto informe de ingresos y declaraciones de algunos conocidos de los Barrett que cuestionaban mi aptitud emocional. Y luego vinieron los testigos. Primero, un vecino de Tom y Marilyn testificó que las niñas parecen estar bien adaptadas bajo su cuidado. Luego, una antigua profesora de Addie dijo, con cuidado, que no estaba segura de qué influencia había tenido la Siana Harding en sus vidas. Durante todo el tiempo, Tom y Marilyn permanecieron completamente inmóviles, serenos, silenciosos. Su versión del amor era tranquila y ensayada. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado se puso de pie lentamente. «Dejaremos que la verdad hable por sí misma», dijo, y le entregó al juez una memoria USB. La sala del tribunal se oscureció ligeramente cuando el secretario cargó el vídeo. No miré a nadie. Solo me concentré en la voz de Mark que resonaba en los altavoces. «Si estás escuchando esto, supongo que las cosas no salieron como yo planeé... No había música dramática, nada de teatralidad. Solo la súplica de un hombre destrozado. El deseo de un padre moribundo. No dejen que mis padres se los lleven. No saben cómo amar sin hacer daño... Cuando terminó, alcé la vista. La jueza se había quitado las gafas. Le temblaban ligeramente los dedos mientras escribía algo en sus notas. Pasamos a mi testimonio. Hablé con claridad, con firmeza, incluso cuando mis manos querían temblar. No soy su madre biológica, dije, pero he estado ahí para rodillas raspadas, terrores nocturnos, fiebres, lápices de colores rotos y corazones rotos. Me han llamado a la escuela por problemas de comportamiento y me he quedado despierta toda la noche aprendiendo a explicarle el dolor a una niña de 8 años. Saqué la carta escrita a mano de Bianca. Cometió errores, añadí, pero tuvo la fuerza para admitirlos. Confiaba en mí para hacer lo que ella no podía. Eso significa algo. Podía sentir la mirada de Marilyn clavada en mí, pero no me inmuté. Luego sacamos la pieza final, las fotografías, las falsas. Nuestro investigador testificó cómo fueron manipuladas, con marcas de tiempo inconsistentes y vinculadas a una empresa privada pagada por Angela Barrett. La misma empresa había creado perfiles, cuentas e informes destinados a influir en el tribunal para que creyera que yo había sido negligente. ¿Y quién pagó por esto?, preguntó el juez. El fideicomiso gestionado por Angela Barrett, respondió mi abogado. Financiado por el patrimonio que revertiría a ella si la custodia permanece dentro de la familia Barrett. Ese momento abrió la sala del tribunal. Incluso la defensora de los niños frunció el ceño. Luego vino la parte más difícil, escuchar a las niñas. Trajeron a Addie y Rowan juntas. Sus pequeñas piernas colgaban de las sillas, con las manos cruzadas sobre el regazo. Habían sido preparadas con delicadeza por el tutor designado por el tribunal. Se les dijo que estaban a salvo y se les permitió hablar libremente. El juez hizo preguntas sencillas. ¿Quién las ayudaba con los deberes? ¿Quién les preparaba la comida? ¿Quién las arropaba por la noche? Respondieron en voz baja. Alejandra. Entonces se levantó la abogada de la parte de Barrett. Addie, dijo con demasiada alegría. ¿Sabes lo que significa formar parte de una familia? Addie asintió. ¿Quieres vivir con tus abuelos, que son tu verdadera familia? ¿O con la Ciara Harding? Que no lo es. A Addie le temblaban los labios. Bajó la mirada hacia su regazo. El silencio se prolongó demasiado. Sentí que el calor subía por mi rostro,
aterrorizada de que dijera lo que pensaba que querían oír. Entonces susurró: ¿Puedo decir la verdad? El juez asintió. Addie levantó la vista, con lágrimas en los ojos, y me señaló: quiero quedarme con mi madre. Esa es ella. La sala se quedó helada. Mi corazón se rompió allí mismo, en esa silla. Oí a Marilyn jadear. Tom se puso de pie de repente, como si no pudiera aguantar ni un segundo más. Incluso el abogado se movió incómodo. Rowan se acercó y tomó la mano de su hermana. Yo quiero lo mismo, dijo en voz baja. Quiero que sea nuestra madre. El juez pidió un receso poco después. En el pasillo me desplomé en un banco, temblando. Mi abogado se sentó a mi lado, con la mano en mi espalda. Tú lo conseguiste, dijo. No, susurré. Ellos lo hicieron. Pensé que lo más difícil sería luchar por ellas. Me equivoqué. Lo más difícil es ahora mismo. Estar sentada aquí en esta casa demasiado tranquila, sosteniendo un bolígrafo sobre un conjunto de documentos de adopción, con 2 niñas dormidas al final del pasillo, esperando a que decida si estoy dispuesta a convertirme en su madre en los papeles. Para siempre. Las batallas en la sala del tribunal han terminado. Las mentiras, las declaraciones de los testigos, el giro de viejas cicatrices sacadas a la luz, han terminado. El juez aún no ha tomado una decisión final, pero me han dicho extraoficialmente que la balanza se inclina a mi favor. Y entonces llegó la carta. Esta vez no de un abogado, no de un secretario judicial. Era otra carta de Bianca, la madre biológica de Addie y Rowan, enviada desde la cárcel del condado. Su letra era más temblorosa esta vez, apenas legible en algunos lugares, pero las palabras eran dolorosamente claras. Alejandra, sé que he hecho más daño que bien. Me he perdido cumpleaños. He roto todas las promesas que les hice. He consumido, he mentido, he desaparecido. Pero tú estabas allí, estás allí. Si los quieres, firmaré los papeles, lo haré legal, los dejaré ir, si eso significa que te tendrán a ti. Me senté con esa carta en el regazo durante casi 1 hora. Esta mujer, que una vez me vio como una competencia, que solía darme con la puerta en las narices cuando aparecían las entregas, ahora me pedía que criara a sus hijas. No solo estaba cediendo la custodia, estaba renunciando al título con el que había nacido. Madre. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido cierta paz, un cierre. En cambio, me sentía aterrorizada. Esa noche, después de que las niñas se cepillaran los dientes y yo las acostara, Addie me miró con sus serios ojos de niña de 10 años. ¿Vas a ser nuestra verdadera mamá ahora?, preguntó. Rowan, medio dormida, se movió y me cogió la mano. Ya te sientes como nuestra madre, murmuró, pero estaría bien que fuera, ya sabes, oficial. Sonreí, pero no respondí, porque ¿cómo se le explica a un niño que a veces el amor es fuerte y ruidoso, pero no lo suficiente como para expulsar el miedo de la habitación? Seamos sinceros. Tengo miedo. Tengo miedo de no ser suficiente, de convertirme en su mamá de verdad y luego estropearlo todo, de amarlos tan fuerte y tan completamente que si alguna vez me los vuelven a quitar, algo se rompería en mí que no podría arreglar. Ya he perdido antes, perdido una hija hace 5 años, antes de que me llamaran madrastra, un embarazo que ni siquiera pude celebrar en voz alta, porque en cuanto se lo dije a Marilyn, me dio esa infame taza de té. Dijo que era una mezcla depurativa de su jardín. 2 días después estaba en urgencias, sangrando, con calambres, sollozando en una bata de papel. Mark nunca supo la verdad. Nunca le dije lo que sospechaba. No quería que odiara a su madre. Pero yo la odiaba. Y me odiaba a mí misma por quedarme, y aún así, me quedé. Por las niñas. Porque me necesitaban, porque las quería. Y aquí estoy de nuevo, llena de amor y tan llena de miedo. He imaginado cómo sería nuestra vida si dijera que sí. Mañanas de colegio con coleta desordenada y permisos olvidados, tardes ayudando con proyectos de la feria de ciencias, partidos de fútbol, primeros enamoramientos, pijamadas, desamores. Yo, sentada en primera fila en sus graduaciones de instituto, sollozando como una loca orgullosa. Ellos llamándome mamá sin dudarlo. Y también he imaginado lo peor. ¿Y si Bianca recae y reaparece, exigiendo la custodia? ¿Y si los Barrett presentan otra moción? ¿Y si les fallo? ¿Y si un día me miran y se preguntan por qué no fueron lo suficientemente buenos para sus verdaderos padres? ¿Y si no puedo responder? Mi abogado llamó a principios de esta semana. Dijo que el abogado de Bianca había revisado los documentos de renuncia voluntaria. Todo está listo, dijo. Si estás lista, solo tienes que firmar y enviarlo. Es casi seguro que el tribunal fallará a tu favor. Lista. Qué palabra tan cargada. He estado lista y no lista al mismo tiempo durante meses, años, incluso.
No hay una guía para este tipo de amor, el que te pilla por sorpresa. Se ata a tu alma y luego pregunta: ¿eres lo suficientemente fuerte para mantenerlo para siempre? Y ahora me encuentro de vuelta donde empecé, en la mesa de la cocina, el café frío, la pluma en la mano, los papeles delante de mí, 2 niñas pequeñas durmiendo al final del pasillo. Una pregunta que resuena más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Firmo? No lo sé. Ojalá lo supiera. Sé lo que quiere mi corazón. Pero los corazones son impulsivos. Los corazones creen que el amor lo conquista todo. He aprendido que a veces no es así. A veces, el amor no es suficiente. Tiene que venir con resiliencia, con sacrificio, con la promesa de seguir apareciendo, incluso en los días más difíciles. Y una vez que firmo ese papel, no hay vuelta atrás. No se puede ser casi madre. O lo eres, o no lo eres. Así que ahí es donde estoy ahora mismo. No en un lugar de victoria, no en un lugar de paz, sino en el tranquilo y paralizante término medio entre el amor y el miedo. Entre quiero hacerlo, y si no puedo, y tal vez por eso estoy escribiendo esto ahora. No por compasión, no por alabanza, sino porque necesito preguntar, honestamente, de verdad preguntar, a aquellos de ustedes que están leyendo: si fuera usted, ¿firmaría? Podría decir que sí a 2 niños con el corazón roto que ya le quieren, sabiendo que su propio corazón podría romperse de nuevo si alguna vez algo saliera mal. Necesito saber qué harían los demás. Necesito creer que no soy la única que se queda paralizada en este momento, sosteniendo un bolígrafo, sosteniendo un futuro y preguntándome si soy lo suficientemente fuerte como para decir que sí. Así que dime, si estuvieras en mi lugar, ¿te convertirías en su madre? Te escucho. Y tal vez, solo tal vez, tus palabras me ayuden a encontrar las mías.